Dios nos bendiga y que pueda edificarnos por medio de su palabra. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, los primeros versículos nos dan el contexto y el énfasis que hace Lucas sobre el alcance de la misión de Jesús. Luego de pasar toda la noche en oración, Jesús elige a sus discípulos, a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En aquellos días, dice el verso 12, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús bajó del monte o de la montaña con ellos y se detuvo en un llano. Y dice el verso 17, y descendiendo con ellos se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él poder y los sanaba a todos. Los versículos del 17 al 19 revelan el énfasis del Evangelio de Lucas, quienes formaban la audiencia, de dónde eran y qué buscaban de Jesús, la presencia de sus discípulos y una multitud que procede de lugares judíos y gentiles, del norte y del sur, con la expectativa de escucharle y ser sanados. 3 veces se enfatiza la capacidad de sanar por él. Una multitud expectante. Jesús comienza con las bienaventuranzas y sus palabras hacen mucho ruido. Son una bomba de tiempo. Jesús da vuelta todas las ideas y sistemas y valores ya establecidos en aquel tiempo y aún actualmente. Llama dichosos a los que el mundo considera desgraciados y desgraciados a los que el mundo considera dichosos. Bienaventurados ustedes, los pobres, y ay de ustedes, los ricos. Jesús nos confronta con nuestro sistema de valores humanos y nos presenta los valores del reino de Dios. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, y alzando la voz, alzando los ojos, dice el verso 20, hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados, dichosos, los bendice. Mirando a sus discípulos, está confrontándonos con el corazón del Evangelio. Un mensaje de transformación radical, un cambio de perspectiva, trastorna nuestras vidas en relación con Dios y con nuestro prójimo. Los destinatarios directos son los discípulos. Todos somos invitados a escuchar a Jesús, pero los discípulos y los que quieren serlo deben ser movidos a la obediencia. La atmósfera está cargada, sus palabras hacen mucho ruido. Jesús da vuelta a todas las ideas, sistemas y valores establecidos en aquel tiempo y también ahora. Llama dichosos a los que el mundo no los considera de esta forma. Bienaventurados ustedes los pobres y ay de ustedes los ricos. Se deben analizar las bienaventuranzas en contraste con los ayes. No pueden verse por separado. La fuerza de las palabras está justamente en el contraste. Pobres, ricos, hambrientos, satisfechos, lloran, ríen, odiados y todos hablan bien. Además del énfasis en los que ahora y habrán de. Bienaventurados, dichosos, felices, llenos de gracia, verso 20 al 23. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Jesús no felicita a los virtuosos, por el contrario,
felicita y promete rescatar a quienes no tienen o están lejos de toda esperanza. La palabra bendito a lo largo del texto bíblico resalta la seguridad de saber que uno está bien con Dios. No tiene que ver con un estado anímico ni con la capacidad propia, sino con aquel que confía, ama y espera en y por el Señor. Los pobres, pobreza extrema o severa, Jesús no está diciendo que ser pobre es algo bueno y piadoso, sino que es esa condición que hace propicio el dejarse encontrar por Dios y seguirle. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que conocemos y experimentamos mejor a Dios cuando no tenemos. Buscamos a Dios cuando algo nos falta. No es lo que tengo, sino lo que no tengo. Ese es el primer punto de contacto entre el alma y Dios. Lucas ya había mencionado que los discípulos de Jesús lo habían dejado todo para seguirle, para seguir a Jesús. Y dice la palabra, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió, dice también el verso 28. Jesús les afirma que estaban mucho mejor siendo pobres y siguiendo a Jesús que siendo ricos y sin tener parte en el reino. El pobre es aquel que está dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor, y los ricos son quienes no quieren dejar lo que tienen para seguir a Jesús. El pobre es aquel que está dispuesto a dejarlo todo. La prioridad de las bienaventuranzas la tienen los pobres, las que siguen derivan de ella. Son los pobres quienes tienen hambre y lloran por las aflicciones que la escasez genera. Esta estructura está muy relacionada con lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 46 al 55, y la lectura que hace Jesús del profeta Isaías al comenzar su ministerio en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Los que ahora tienen hambre o lloran, dice el Salmo 35, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Los que ahora son odiados, pensamos que las personas que se ven a sí mismos como espiritualmente pobres y hambrientos, que con el llanto buscan a Dios, es imposible que sean odiadas, pero son odiadas muchas veces. Pero hay de ustedes, a partir del verso 24 y 26, esta es una expresión de pesar y compasión. No hay una amenaza ni una condena, sino una puesta en su lugar. La clave está en la expresión ya tienen, que el verbo que se usaba cuando se saldaba una cuenta, ya no hay nada más para recibir. Normalmente no vemos ninguna aflicción en ser ricos, estar satisfechos, reír y además que todos hablen bien de nosotros. Pero, dice la palabra, ya tienen. No hay nada más para recibir. Jesús exaltó lo que el mundo desprecia y rechazó lo que el mundo admira. Los bienaventurados son aquellos que ponen primero lo eterno antes que lo temporal, mientras que los ay de ustedes son para los que hacen lo contrario. Ponen lo temporal antes que lo eterno. En este mundo correremos todo tipo de infortunios. Podremos pasar por pobreza, hambre, llanto o ser llamados desdichados. Pero el gozo llegará y será eterno. Como dijo el apóstol Pablo, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna.
Y así lo dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que la luz de la palabra de Dios traiga esos valores del reino a nuestra vida y que podamos acercarnos con toda confianza a nuestro Creador. Gracias te damos, Padre, por estar con nosotros y bendecirnos, por hacernos bienaventurados, sumamente felices, sumamente dichosos, sumamente bendecidos. Que tu palabra siga obrando en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea nuestra guianza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo.